Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Japón, consejo heroico, 7:30 de la mañana. Déjeme ver si entendí. Nos enviara a las 2 a una agencia de héroes en Estados Unidos por un tiempo indefinido solo porque tuvimos una pequeña discusión. Diría la heroína profesional Mirko con una clara molestia. ¿Discusión? Ustedes dos pelearon como si fueran animales salvajes y destruyeron media ciudad. Agradezcan que no les hemos quitado sus licencias de héroe. Es justo. Diría la heroína profesional Ryuko mientras tenía una mirada avergonzada. Básicamente ustedes deberán quedarse en Los Ángeles por el tiempo que nosotros digamos y hacer su labor de héroe allí. Siendo honestos, no parece tanto castigo, pero teniendo en cuenta las cientos de vidas que han salvado y a todos los villanos que han capturado, fue lo mejor que pudimos darles. En ese momento ambas mujeres suspiraron de alivio al creer que se habían salvado de algo peor. Pero teniendo en cuenta que ustedes dos se odian a muerte, entonces su castigo incluirá que deberá hacerlo todo juntas. Este comentario haría que ambas pudieran una cara de sorpresa. Así es, secundaria un miembro femenino del consejo. Deberán pelear juntas, hacer el papeleo juntas, vivir juntas, comer juntas, dormir juntas, bañarse juntas y creo que ya entendieron. Diría otro miembro del consejo, el cual comenzaba a sentirse incómodo con todo lo que la mujer estaba diciendo, mientras que las dos heroínas se sentían aterradas al saber que tendrían que hacer prácticamente todo juntas. Bueno, ya váyanse, hagan sus maletas, se irán a Los Ángeles al mediodía. Ante estas palabras las dos mujeres harían una reverencia y luego saldrían de la sala. Durante todo el camino ambas estuvieron en un profundo silencio, hasta que ambas salieron del edificio. Ambas se quedaron paradas frente a la carretera viendo a la nada, hasta que ambas volvieron en sí y con toda su fuerza gritaron: ¡Coño! Los Ángeles, 10:30 de la noche, residencia Midoriya.
Entonces, ¿dices que nadie más ha sido afectado por tus hormonas?, preguntó Olmig, quien se encontraba en videollamada con Izuku. Así es, quizá mi adaptación hormonal ya terminó, eso significa que ya puedo estar tranquilo. Bueno, todavía hay un grupo de chicas que quieren convertirme en su esclavo sexual, pero también hay un grupo que quiere protegerme, así que yo diría que estamos bien. Diría Izuku con tranquilidad. Tal vez, pero no te confíes, yo también pasé por algo similar. Mira, según investigaciones recientes, la adaptación hormonal no tiene un tiempo de duración fija, esta puede durar días, semanas, meses, años, o incluso toda la vida. En tu caso pudieron ser algunos meses, pero no te confíes, quizá tus hormonas ahora tienen un olor distinto. ¿Eso qué significa?, preguntó Izuku algo curioso. Es normal en algunas épocas de la adaptación hormonal, durante ese periodo tus hormonas obtienen un olor que las vuelve imperceptibles ante las personas normales, a menos claro que esta persona tenga un quirk que le da similitudes con los animales, en cuyo caso podrá ser afectada por tus hormonas sin ningún problema. Pues si ese es el caso tampoco debo preocuparme, revise las estadísticas, y los quirks de mutación de tipo animal son muy raros en esta ciudad, así que en cualquiera de los dos casos yo diría que estoy a salvo. Bueno, yo ya me voy, fue un gusto hablar, Olmig, diría Izuku para luego colgar la llamada. Espero que tengas razón, joven Midoriya, diría el héroe con clara preocupación. De regreso con Izuku, tras terminar la llamada cerró su computadora y comenzó a caminar hacia la sala. Todas sus chicas se habían ido porque fue necesario de todas ellas para llevar a Mitsuki al hospital, ya que desde hace días estaba actuando raro. Su hermana Nezuko y su tío Lucifer se habían ido de vacaciones a Las Vegas. Claro que Izuku amenazó a Lucifer con mantener a su hermana lejos de los hombres, y Lucifer juró por su nombre que no iba a permitir que nadie se le acercara. Por ende, Izuku tenía la casa para él solo, o al menos eso era lo que él creía. Cuando llegó a la sala se sorprendió por ver a Miu sentada en el sofá leyendo una revista sobre artes marciales. Creí que te habías ido con las chicas. Las palabras de Izuku tomaron por sorpresa a Miu, quien al voltear a ver a Izuku se sonrojó un poco, pero luego devolvió su mirada a la revista y respondió. Pensé en hacerlo, pero parecían tenerlo todo bajo control, así que no vi la necesidad. Ya veo, diría Izuku mientras ponía una mirada seria. No lo pensó mucho ya que se había dado cuenta que estar ala era aburrido, por lo que puso su mano en el hombro de Miu y habló. ¿Qué tal si salimos a hacer algo? Miu se sonrojó de sobremanera al escuchar esto, pero al final acabaría aceptando. Ninguno de los dos se molestó en cambiarse de ropa, Izuku porque ya estaba bien vestido, y Miu porque no quería ponerse algo que no fuese su traje de pelea, el cual solo era un traje de spandex púrpura. Veo que te gustan mucho las artes marciales, diría Izuku viendo que encima del traje de spandex Miu solo llevaba un chaleco rosa. Sí, mi abuelo me entrenó desde pequeña. Según él, quería que me volviera lo suficientemente fuerte como para valerme por mí misma el día que él ya no estuviese. Por desgracia ese día llegó cuando yo tenía 10 años. Lo siento, diría Izuku algo apenado. Descuida, él tuvo una buena vida, además murió haciendo lo que más amaba, así que se fue feliz. Bueno, yo no sé mucho sobre perder seres amados. A la única persona que se podría decir que perdí fue a mi padre. Él se fue cuando era muy pequeño, pero ahora resulta que se fue porque mi hermana estaba enferma y él estaba buscando por el mundo una forma de curarla. Al final lo consiguió, él regresó y mi familia está completa de nuevo. Igualmente debió ser duro crecer sin un padre, diría Miu con comprensión. Bueno, eso no lo discuto. Cuando me reencontré con él admito que quería matarlo, pero luego de hablar un poco logré entender sus motivos. Bueno, yo estoy aquí en Los Ángeles, y mi hermana se fue de vacaciones con mi tío Lucifer, pero seguimos siendo una familia unida. Apuesto a que mi madre y mi padre deben estar hablando de su día o tomando té. Mientras tanto en Japón, ¿no crees que es demasiado?, preguntó Isachi viendo el estado en el que estaba Freya. La pelirrosa estaba atada a la cama con 5 vibradores en cada entrada, y una mordaza en su boca para evitar que haga alguna queja, aunque su cara de placer decía que en vez de quejas soltaría puros gemidos. Cállate y no te detengas, diría Erika mientras usaba un consolador de lado doble para darse placer a ella y a Inko. De acuerdo, diría Isachi para luego continuar penetrando a Erika por atrás. De regreso a Los Ángeles. Se oye como una gran familia.
Yo solo tenía a mi abuelo, luego de que muriera tuve que valerme sola, bueno, con algo ayuda de familias adoptivas, pero yo siempre me escapaba, así que, bueno, ya te debes imaginar. Sí, lo hago. Diría Izuku mientras continuaba su caminata. Bueno, ¿a dónde quieres ir? Es un poco tarde para ir a algún restaurante o cine. Podríamos ir al parque, es un poco solitario de noche, pero qué mejor lugar para ver las estrellas. Luego de decir eso Izuku tomaría la mano de Miu haciendo que ésta se sonrojara, pero luego vio que Izuku comenzaba a jalar su brazo, llevándola hasta el parque. El corazón de Miu latía a 1000 por hora, el sentir la mano de su amado rozando su piel era algo que ella no se esperaba, pero que le encantaba, aun si fuese solo su mano, era algo que ella disfrutaba, y sin percatarse, en su interior, muy en su interior, una pequeña llama se encendía, llama la cual en poco tiempo podría convertirse en un fuego gigante. Aquí estamos. Diría Izuku viendo una pequeña banca en donde apenas cabían 2 personas. He recorrido esta ciudad lo suficiente como para saber dónde está la mejor vista, es conveniente que este lugar se encuentre en una colina, solo hay que esperar un poco y verás. Diría Izuku para luego sentarse en aquella banca, asegurándose de darle espacio a Miu, quien algo avergonzada se sentó debido a la cercanía que estos tenían. Durante algunos segundos entre ambos hubo un muy incómodo silencio, silencio el cual Miu rompió con una pregunta. Perdón que me meta, pero, ¿por qué quieres ser un héroe? Ante esta pregunta Izuku se puso algo pensativo y luego con una sonrisa respondería, fue por una promesa que hice hace tiempo. Flashback. Podemos ver a un Izuku chiquito junto a una Setsuna chiquita viendo una televisión a través de una ventana. Increíble, All Might lo salva a todos sin siquiera esforzarse, algún día quiero llegar a ser igual de fuerte que él. Diría Izuku quien tenía una mirada soñadora. Y yo seré tu compañera heroína. Respondió Setsuna también con una mirada soñadora, pero esta estaba posada sobre Izuku, pero en eso la chica vería a Izuku poner una mirada triste. Izuku, ¿qué pasa? Preguntó Setsuna, a lo que Izuku suspiraría y luego hablaría. Ayer el doctor me dijo que yo no tenía un Kirk, pero aún así sigo creyendo que podré ser un héroe, soy realmente un tonto. Ante esta Setsuna pondría una mirada seria, luego tomaría a Izuku del cuello de la camisa. Escúchame bien Izuku Midoriya, con Kirk o no, eres el único que tiene el corazón de un verdadero héroe, tú siempre ayudas a los demás cada que estos lo necesitan, y aun si no tienes un Kirk, eso no te impedirá intentarlo, así que prométeme una cosa Izuku, sin importar lo que pase o lo que digan los demás, tú te volverás un héroe. Las palabras de Setsuna harían que Izuku se sorprendiera bastante, y luego de pensarlo unos segundos este sonreiría y luego diría. Está bien, tú y yo seremos grandes héroes, prometido. Diría Izuku mientras mostraba el meñique, a lo que Setsuna lo soltó y agarró el meñique de Izuku con el suyo. Prometido. Aquella promesa fue el sello que le permitiría a ambos permanecer juntos durante mucho tiempo, y todo sin que ninguno de los dos en algún momento lo supiera. Fin del flashback. Luego de un tiempo Setsuna se fue de la ciudad, y no la volví a ver hasta que ingresé a la UA. ¿Eras Kirkles? Preguntó Miu con mucha impresión. Así es, lo era, pero como puedes ver. Diría Izuku mientras su mano derecha se convirtió en una garra. Ahora no lo soy. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste un Kirk? Ser el hijo de la persona correcta puede ayudar bastante. Este comentario confundiría un poco a Miu, pero esta prefirió dejar pasar el tema, ya que sentía que eran cosas que no podría entender del todo. ¿Sabes algo? Creo que los dos tuvimos vidas difíciles. Diría Miu, a lo que Izuku tomaría su mano y diría. Observa. Al principio Miu no entendería, pero al levantar la mirada vio algo que la dejó asombrada, la ciudad, todas las luces que de esta emanaban generaban una gran vista, cada luz que Miu veía era más hermosa que la anterior, y por todo eso no pudo evitar que una sonrisa se formara en su rostro. Es hermoso. Diría Miu haciendo que Izuku sonriera. Tú también. Dijo este casi sin pensar, luego al percatarse de eso Izuku se sonrojaría, pero Miu en su lugar solo sonrió aún más para luego ver a Izuku y decir. Gracias.
Sin esperar nada, Miu se acercó a Izuku y le plantó un beso en los labios. El peliverde al principio estaba sorprendido, pero como ya le era costumbre, este correspondió el beso. Miu lleva sus dos manos a los pectorales de Izuku, sintiendo con estas el bien formado cuerpo de Izuku, mientras que el peliverde rodeó la cintura y la pegó más a él, profundizando más el beso. Luego de unos minutos, aquel beso se convertiría en una lucha de lenguas, en la cual Miu por su inexperiencia acabaría perdiendo. Luego Izuku llevaría su mano al muslo derecho de la chica, comenzando a acariciarlo un poco, generándole leves gemidos a la chica. Está ya sabiendo lo que venía, quiso decir algo ya que sentía que estaba mal hacer algo así en un parque, ya que era un lugar público y si alguien los veía podrían meterse en problemas. Sin embargo, algo en Miu le impedía hacer eso, como si su mente le gritara que por nada del mundo se le ocurriera detener ese momento, ya que volvería a ocurrir, y con ese pensamiento, al final Miu se dejó llevar por el momento. Izuku por su parte también sentía que estaba haciendo algo mal, pero para ser honesto no sería la primera vez que hacía algo indebido, o hasta ilegal, y no es que se sintiera orgulloso, pero para ese punto ya le estaba dejando de importar, por lo que sin pensarlo mucho llevó sus manos a la chaqueta de Miu y con cuidado la quitó. Luego llevó su mano izquierda a un cierre que estaba en la espalda de Miu, y con cuidado lo abrió, y al sentir su espalda se percató de que esta no traía puesto sostén. Izuku rompió el beso un momento, viendo con algo de sorpresa a Miu, quien algo avergonzada respondería: las artes marciales requieren de mucha flexibilidad, y, bueno, la ropa interior convencional no suele ser muy cómoda a la hora de pelear, así que para evitar inconvenientes uso el spandex y nada debajo. Diría Miu haciendo lo posible para ocultar su vergüenza, a lo que Izuku sonreiría y con picardía diría: entonces, esto será más fácil. Diría Izuku para luego volver a besar a Miu, mientras llevaba su mano a la entrepierna de la chica, comenzando a masajear su intimidad, causando que la rubia comenzara a soltar gemidos, los cuales eran ahogados por el beso del peliverde. Luego de algunos minutos, la excitación de Miu llegaba a tal grado que la chica estaba empezando a tener ligeros espasmos. Izuku, no me tortures más. Diría aquella chica para luego hacer que Izuku se separe un poco de ella, a lo que Miu se daría la vuelta y levantaría el trasero, dándole a entender a Izuku que ella quería ir por el platillo principal. Izuku con cuidado movió el spandex que aún cubría la intimidad de Miu, y luego con sus dedos comenzó a estimularla un poco, notando lo mojada que ella se encontraba, por lo que sin esperar nada este se posicionaría, y luego se bajaría el cierre, mostrando su gigantesco titán el cual comenzaría a acariciar contra la entrada de Miu, quien ante el tacto comenzó a gemir, cosa que haría sonreír a Izuku. Luego alinearía su miembro con la entrada y de una estocada lo introduciría hasta el fondo, logrando tocar la entrada del útero de Miu, haciendo que ésta diese un fuerte gemido que se escucharía por todo el parque. Mientras tanto en un departamento cercano. Estos jóvenes de ahora, me recuerdan a mí cuando era joven. Diría una ancianita que veía lo que Miu e Izuku hacían a través de unos binoculares. Vaya, ese chico sabe cómo moverse. Golosa. De vuelta con Izuku, este comenzaría a darle fuertes estocada a Miu, quien sin importarle si alguien los escuchaba, solo dejaba salir su voz, generando fuertes gemidos que se escucharían a kilómetros de distancia. Para fortuna de ambos, aquel parque tenía malas historias y cada gemido sonaba como un lamento para cualquiera que se acercara, cosa que los asustaba y los hacía irse corriendo, sin pensar siquiera que esos sonidos eran el reflejo del placer que una mujer estaba sintiendo. Durante varios minutos los gemidos no cesarían, y durante esos minutos Miu tendría más de un orgasmo, ya que esa al ser su primera vez sentiría un placer extremo, llegando a rozar la locura en varios momentos, y luego de varios minutos, Izuku sentiría que ya estaba a punto de terminar, y sintiendo como su instinto salvaje se apoderaba de su mente, este salió de la intimidad de Miu, luego la tomó del cabello e introdujo su titán en la boca de la rubia. Esta por un momento se sorprendió, pero de inmediato comenzó a succionar como si lo que Izuku luego de un par de segundos, descargaría toda su semilla en la boca de Miu, quien con algo de dificultad lograría tragar la mayoría. Luego Izuku la dejaría libre, a lo que Miu por todo el cansancio más el que su mente se perdiera en el placer, la chica acabó inconsciente. Mierda, me pasó otra vez. Diría Izuku viendo que de nuevo se dejó llevar por su lado salvaje, al menos esta vez no le deje marcas. Diría Izuku recordando lo que él y Kasumi hicieron durante el periodo en el que no pudo hablar.
Es por aquí, escuche los lamentos cerca de aquí. Diría una voz a la lejanía del lugar, haciendo que Izuku se tensara. La puta madre, no de nuevo. Diría Izuku para luego guardarse el titán en el pantalón, luego como pudo acomodó el spandex de Miu para luego cargarla al estilo nupcial y prepararse para correr, no sin antes recoger la chaqueta de Miu. Una vez estuvo listo, Izuku activó todos los quirks de refuerzo que tenía, haciendo que una aura verdosa lo cubriera y le diera un aspecto atemorizante, para luego dar un salto gigante, generando un pequeño cráter en el parque, y haciendo que todos los que estaban cerca se asustaran al ver una luz verde volar hacia un edificio y de allí desaparecer en la oscura noche. De regreso en la residencia Midoriya, Izuku dejaría a Miu en su cama, tras arreglarle un poco la ropa para que no se viera tan mal, además claro de limpiarle la boca con un pañuelo. Tengo que hablar con papá, no es posible que siempre me pase esto. Diría Izuku para luego comenzar a caminar hacia su habitación con algo de pena. Al día siguiente. No te sientas mal por no tener el control, hijo, has tenido esos poderes por menos de un año, ya verás que tendrás un mucho mejor control de tu lado salvaje antes de que te gradúes. Diría Isachi, quien estaba teniendo una videollamada con Izuku, el cual se encontraba en la cafetería de la Yuei, ya que se encontraban en hora de almorzar. Eso espero, las chicas son muy importantes para mí, y no quiero hacer nada que las lastime. Eso lo entiendo, hijo, pero siéndote sincero no creo que a ellas les importe mucho si las lastimas un poco. Diría Isachi con picardía haciendo que Izuku se enoje. No puedes pasar ni 5 minutos sin mencionar ese tema, ¿verdad? Diría Izuku bastante molesto. Cabe aclarar que las conversaciones entre ambos siempre son en japonés, por eso no tienen miedo de hablar de esos temas, ya que de todos modos nadie los entendería. Ya relájate, hijo, por cierto, ¿ya hiciste un sistema de quirks? Esta pregunta haría que Izuku se confundiera un poco. ¿A qué te refieres? Veo que no lo has hecho. Bueno, me refiero a un sistema para administrar los quirks que tengas en el arsenal. Cuanto más quirks robes más necesario se volverá, ya que si divides tus quirks en categorías, te será más fácil saber cuál usar cuando sea necesario. Eso tiene sentido ahora que lo dices, y de hecho suena importante. Si no sé qué quirk usar, alguien podría matarme. Diría Izuku sin percatarse de la presencia de cierto grupo detrás de él. ¿Quién quiere matarte? Diría Dick Grayson haciendo que tanto Izuku como el grupo se sorprendieran. Grayson, ¿hablas japonés? Un poco, mi tutor legal me forzó a aprender varios idiomas, según él lo necesitaré en algún momento, pero ya dinos, ¿quién quiere matarte? Volvió a preguntar Dick, esta vez con más seriedad. Izuku, si estás en problemas sabes que puedes contar con nosotros. Diría Gwen mientras levantaba el puño. Chicos tranquilos, solo estoy hablando con mi padre, le decía que si no aprendía a controlar por completo mis poderes alguien podría matarme. ¿Con qué eso era? Diría Samantha al tiempo que le daba un codazo a Dick. Perdón, pero mi japonés no es perfecto. Esto, te hablo más tarde papá, unos amigos acaban de llegar. Está bien, pero recuerda lo que te dije. Luego de eso la llamada se cortaría e Izuku con calma guardaría el teléfono. Oye Brócoli, ¿ya pensaste en nuestra oferta? Preguntaría Tony con su típica sonrisa. Tony, no le pongas apodos, todavía no entramos en confianza. Regaño Cyborg a lo que Tony solo se burlaría de él. Bueno, sí lo he pensado, y, la verdad es que de no ser por ustedes ese lagarto me habría matado, además siento que la experiencia de trabajar con otros me servirá, así que, sí, yo creo que no habría problema. Perfecto, Víctor, la tarjeta. Diría Tony con emoción. ¿Ahora? No deberíamos esperar a darle un recorrido por el cuartel. La tarjeta. Volvería a decir Tony haciendo que Cyborg suspirara, para luego mostrar un compartimiento en su pecho y de sacar una tarjeta. ¿La habían hecho suponiendo que les diría que sí? Preguntaría Izuku viendo la tarjeta con curiosidad. En realidad la acabo de hacer. Diría Cyborg mientras se rascaba la nuca, a lo que Izuku solo vio la tarjeta. Esta era como una identificación, pero en la parte de arriba decía, membresía de los jóvenes titanes. ¿Jóvenes titanes? Preguntaría Izuku algo confundido. La idea fue de Tony. Diría Dick con algo de vergüenza. ¿Qué? Admitan que es bueno, somos jóvenes y nuestro poder es titánico. Lo único titánico aquí es tu ego.
diría Gwen haciendo que todos se rieran, pero en eso una alarma comenzaría a sonar. Alerta de nivel 8, se solicita la presencia de los jóvenes titanes en el cuartel. Justo a tiempo, bien muchachos, enseñémosle a Nuevo cómo hacemos las cosas. Diría Dick para luego correr hacia una pared para luego sacar su propia tarjeta la cual colocaría en el muro, haciendo que este se abra, mostrando un ascensor. Bienvenido a las grandes ligas. Luego de decir eso, todos entrarían al ascensor, quedando Izuku de último, el cual solo vio asombrado como el muro se cerró y el ascensor comenzaba a descender. En aquel ascensor el único sonido que había era el de una cancioncilla que sonaba en este, mientras que todos los que estaban allí se sentían algo incómodos. La canción es pegajosa. Comentó Izuku escuchando con atención la melodía. Antes lo era más, pero el compositor reclamó que no le estábamos pagando lo suficiente así que nos demandó, al final el compositor renunció y acabamos en un juicio por reclamación de derechos de autor, así que para evitar que nos cortaran el presupuesto tuvimos que cambiar la canción por una genérica. Diría Tondi mientras ponía una mirada de decepción, haciendo que Izuku lo viera como si le hubiese salido una segunda cabeza. Mejor dejemos las anécdotas para cuando no estemos por ir a una misión. Diría Gwen quien tenía una mirada seria, justo antes de que las luces se apagaran. ¿Qué mierda pasó? Diría Izuku con algo de nervios. Relájate, esto siempre pasa. Diría Samantha con calma. Siento que algo me acaba de quitar los pantalones, y tengo unas muy malas experiencias respecto a eso. Luego te hacemos una cita con el psiquiatra, por ahora solo cálmate. Diría Gwen nuevamente, justo antes de que la luz regresara, mostrando que todos incluyendo Izuku tenían sus trajes puestos, excepto Cyborg, él era 80% robot, así que solo le desapareció la ropa. ¿Y esto cómo pasó? Diría Izuku viendo que ya tenía su traje puesto. El ascensor tiene máquinas que nos cambian la ropa, al principio era vergonzoso porque estábamos todos juntos, pero luego añadieron el detalle de que las luces se apagan durante ese proceso y se volvió más sencillo acostumbrarnos. Diría Samantha mientras golpeaba su casco al cual por un breve momento la estrella roja le brilló. Oye, ¿no crees que deberías cambiar tu traje por un menos amenazante? Digo, con ese pareces un villano. Ya sé, pensé en el diseño porque mi padre usaba una gama de colores similar, pero no creo que haya sido una buena idea. ¿Tu padre es un héroe? Preguntó Nightwing con curiosidad. Un villano redimido en realidad, dejó de ser alguien malo cuando conoció a mamá. Vaya, esa no me la esperaba. Diría Samantha con curiosidad. Supongo que los héroes pueden venir de cualquier lugar. Diría Cyborg con impresión en su mirada. Teniendo al egocéntrico en el equipo eso queda más que claro. Diría Gwen en forma de burla haciendo que todos menos Iron Man se rieran. Llegamos. Diría Nova a la vez que el ascensor se detenía, mientras que los demás se daban la vuelta, viendo como la parte de atrás del ascensor se abría. Buenos días titanes. Diría una voz la cual venía de una pantalla, pero en esta solo se podía ver una línea moviéndose, lo cual indicaba que de allí salía el sonido. Buenos días maestro. Diría el grupo al unísono, confundiendo bastante a Izuku. Veo que tienen un nuevo recluta, denle un recorrido después, la misión de hoy es en extremo importante, hace unos días un estudiante fue atacado, según su testimonio el villano que lo atacó pudo copiar su aspecto y poderes luego de beber su sangre, el estudiante que fue atacado se llama Izuku Midoriya. Tras esas palabras en la pantalla apareció una imagen del mencionado. El mencionado se encuentra dentro de las instalaciones de la UA, por lo que podemos estar seguros de que el que está atacando la ciudad es el villano que le robó la sangre a Midoriya, su misión es neutralizarlo y averiguar por qué está atacando la ciudad. Tras decir eso la pantalla se apagaría y luego todos verían a Izuku. ¿Tú ya peleaste contra ese villano? ¿Hay algo que debamos saber? Preguntaría Nightwing con una mirada seria. Roba la sangre atravesó de unas agujas extrañas, y por esas mismas puede beber la sangre, cuando pelee con ella me percaté de que no solo puede copiar los quirks, de alguna forma es capaz de usarlos a mismo nivel que el portador original, de no ser porque yo estaba herido la pelea no habría terminado nunca, pero parece que solo puede adquirir el aspecto de una persona a la vez. Bueno, en ese caso ya sabemos qué hacer, titanes, hora de salvar el día. Tras decir eso múltiples cápsulas aparecerían en el muro, siendo una por cada miembro.
Izuku, aún no tienes una cápsula, así que tendrás que compartir con alguien. Diría Midwin mientras entraba en su cápsula. Que comparta conmigo, estaremos algo apretados, pero no me molesta, diría Gwen mientras entraba en su cápsula, a lo que Izuku suspiraría y haría lo mismo, a lo que la cápsula se cerró. Tienes razón, es algo apretado. Diría Izuku mientras como podía se esforzaba porque sus manos no tocaran una parte indebida. Relájate, a mí me tocó compartir cápsula con Tommy durante un mes, tú por lo menos mantienes tus manos arriba de tu cabeza. Ante este comentario Izuku se molestaría un poco, no porque se sintiera celoso, era porque a él le molestaban las personas que se aprovechaban de las mujeres. ¿Qué se supone que pasa en estas cosas? Preguntó Izuku con curiosidad. Bueno, una vez todos están dentro de sus cápsulas te lanzan por los aires, es como un impulso inicial para llegar más rápido al lugar donde ocurre el problema. Oh, por curiosidad, ¿qué poderes tienen ustedes? Bueno, yo básicamente tengo los poderes de una araña, pegarme a las paredes, fuerza sobrehumana, si me esfuerzo puedo llegar a levantar hasta 20 toneladas, puedo correr a gran velocidad y saltar largas distancias, de mis mulecas sale una sustancia similar a la telaraña, es bastante resistente, hace falta que mi enemigo tenga super fuerza para que las pueda romper, y también tengo un sensor de peligro, lo llamo sentido arácnido, me advierte cada vez que alguien quiere atacarme, cyborg, pues, es un cyborg, Tony, bueno, él es Kirkles pero tiene su armadura de tecnología que lo apoya, Samantha puede volar, disparar rayos de energía, además de absorber la energía quien le disparan, pero eso la deja cansada, y creo que tiene absorción de impacto, pero no estoy segura, y el líder, Dick Grayson, él es Kirkles. Espera, si es Kirkles, ¿cómo logra moverse cuando esta cosa nos lanza por los aires? Diría Izuku bastante confundido. Usa una mochila jet. Bueno, eso lo explica. Luego de eso habría un profundo silencio, durante esos momentos Gwen por algún extraño motivo comenzó a sentirse extraña, como si la presencia de aquel chico le resultara reconfortante. ¿Por qué tarda tanto? Preguntó Izuku algo confundido del por qué la cápsula no hacía nada. A veces Samantha le oculta la mochila jet a Dick, así que por eso solemos tardar un poco. Izuku iba a decir algo, pero antes de poder hacerlo la cápsula se activaría, y empezaría a elevarse a gran velocidad. Adoro esta parte. Gritó Gwen con euforia y tras unos segundos ambos saldrían disparando a gran velocidad por los aires, alcanzando una altitud casi del doble que la de la Yuei. No te quedes atrás. Diría Gwen para luego lanzarle una telaraña a Tondi y que éste la arrastrase, mientras que Izuku solo buscaba una forma para aterrizar. Al demonio, espero que Gwen no me demande. Diría Izuku para luego sacar dos de sus tentáculos y lanzar uno de ellos hacia un poste de luz y el otro a un tanque de agua que se encontraba en una azotea, y con todas sus fuerzas jalón de ambos tentáculos lleno disparado cual bala hacia las calles, y antes de tocar el suelo lanzaría otro tentáculo a un barandal de una azotea y comenzar a columpiarse por la ciudad, comenzando a hacer múltiples piruetas en el aire. Oye, se supone que lo de columpiarse es mío. Diría Gwen mientras se columpiaba cerca de Izuku. Si comienzas a adherirte a las paredes te voy a demandar. Diría la chica para luego elevarse un poco. Amigo, a eso le llamo moverse con estilo. Diría Cyborg quien estaba volando al lazo de Izuku, al igual que Iron Man, Nova y Nightwing. Es bueno saber que ya no soy la única que no puede volar. Diría Gwen mientras apretaba el paso. El último en llegar se la chupa al director. Diría Iron Man para luego él junto al resto del equipo empezar a ir más rápido. Ustedes lo pidieron. Diría Izuku para luego activar el 40% de lo que antes era el One for All, haciendo que relámpagos verdes cubrieran su cuerpo, y con eso cuando aterrizó en una azotea corrió tan rápido como pudo dando un gran salto al final de la azotea, llegando bastante alto, luego llevó sus dos tentáculos a los tobillos de Iron Man y Nightwing, haciendo que estos se confundan, pero en eso Izuku jalaría con todas sus fuerzas, haciendo que ambos héroes perdieran momentáneamente el equilibrio a la vez que Izuku salía disparado, logrando ver el lugar donde su doble estaba atacando. Ya te vi. Diría Izuku para luego moverse y empezar a descender, pero a ver no que caería en el lugar correcto usó un tentáculo para pasar de caer a columpiarse y cuando se empezó a acercar a su copia gritó. Cuidado abajo.
Tras decir eso, Izuku, con toda su fuerza más la energía cinética que había acumulado, le dio una potente patada a su doble, haciendo que este saliera volando hacia un edificio, atravesando el muro por completo, a lo que Izuku soltaría el tentáculo, y aterrizaría con estilo. Eso fue trampa, diría Iron Man mientras él y el resto de equipo llegaban. Perfecto, fui el último en llegar, diría Nightwing mientras sacaba 2 bastones. Me saludas al director, diría Gwen en forma de burla. Pero en eso una parte del edificio explotaría mostrando a la copia de Izuku, usando el mismo traje que este estaba usando. Hola de nuevo, Midoriya, diría la villana disfrazada, a lo que Izuku se pondría tenso. Ese golpe me hubiera dejado fuera de combate incluso a mí, y eso que la mitad de mi cabeza es de metal, este tipo es muy resistente, diría Cyborg mientras su mano se convertía en un cañón. Sí, creo que eso también me lo copio, diría Izuku al tiempo que sacaba sus garras, y su máscara era reemplazada por un casco que guardaba un aspecto bastante amenazador, a lo que su copia haría exactamente lo mismo, y mientras caminaba lentamente hacia el grupo diría: bailemos.